Y un informe llamado Venezuela, inercia peligrosa, publicado por el internacional Crisis Group, una organización no gubernamental que fue fundada en 1995 y que hace vida en Bruselas, en Nueva York, en Washington, Londres y Moscú, expone un panorama sobre la crisis por la que atraviesa Venezuela. El documento asegura que luego de meses de enfrentamientos entre gobierno y oposición, con un saldo de 40 muertos, Venezuela pareciera regresar a la calma. Sin embargo, este informe asegura que el nivel de vida continúa deteriorándose debido a la recesión económica, el crimen y la violencia. El International Crisis Group recalca que es necesario un mayor esfuerzo de la comunidad internacional para volver a establecer un diálogo entre venezolanos e invita a organismos como la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, y la Organización de Naciones Unidas a instar al gobierno de Maduro a liberar a las personas detenidas por su participación en manifestaciones políticas no violentas. Para conversar sobre este tema, quiero saludar a Javier Ziurliza. Él es director para América Latina del International Crisis Group. Señor Ziurliza, bienvenido a la tarde. Gracias por acompañarnos. Yo me gustaría comenzar preguntando, ¿cree usted que están dadas las condiciones en Venezuela para restablecer un diálogo entre oposición y gobierno? La respuesta inicial es no. Las condiciones todavía son adversas para un diálogo, básicamente porque el gobierno, como lo expresó después de la crisis de febrero, entiende que no tiene por qué dialogar o no tiene nada que negociar. Y también, por otro lado, la oposición ha estado muy dividida respecto a su propia estrategia, por lo que hace falta crear esas condiciones. Nuestro informe, titulado precisamente Inercia Peligrosa, indica que este status quo, esta situación, si es que no se revierte, puede producir incluso más violencia en un contexto económico aún más difícil que el que teníamos en febrero. ¿Qué se necesitaría, digamos, según su informe o las conclusiones, para crear estas condiciones? Es para romper esta inercia en la que pareciera en este momento encontrarse la situación venezolana. Uno de los problemas principales, tanto ahora como también en febrero de este año, es la falta de confianza de un lado en el otro. No se cree lo que el otro dice. Y para superar esa falta total de confianza es indispensable, como lo decimos en este informe, que la comunidad internacional facilite el diálogo. Pero no se trata, como ocurrió entre febrero y abril, simplemente de una ceremonia protocolar con largos discursos que no condujeron a nada, sino se trata de establecer una agenda realista. El primer paso para nosotros es restablecer la independencia y la credibilidad de las instituciones judiciales y electorales en Venezuela, cuyos miembros, varios de sus mandatos ya están expirados, por lo que hay una oportunidad este año, en los próximos 3 meses, para restaurar una mínima credibilidad en la justicia y en el sistema electoral. Luego de eso ya se podrá hablar de otras cosas, de hacer planes de largo plazo, pero creemos que ese es un primer paso, para restaurar esa confianza que en este momento no existe. Ahora, evidentemente es un primer paso y un paso importantísimo, es decir, factores de la oposición han venido hablando de esto, se sabe que hay autoridades ya con lapsos vencidos, pero ¿realmente es creíble para usted o para su organización que se pueda lograr un consenso para nombrar autoridades electorales o autoridades de justicia que realmente devuelvan la confianza al país en general? ¿Estaría el gobierno de Nicolás Maduro dispuesto, y digo a ceder, porque el gobierno piensa que buscar consenso para nombrar personas creíbles para todos es ceder un poco el poder que ellos tienen al tener cierto control dentro del aparato judicial? Sí, la pregunta es muy pertinente. La respuesta inicial es probablemente el gobierno no quiera, pero en nuestra experiencia, analizando conflictos en muchas partes del mundo, en muchos lugares en donde estas negociaciones se han producido, hemos llegado a la convicción que la única manera de avanzar es que la falta de decisión o la negativa a llegar a un consenso sobre esos temas tenga un costo.
un costo político principalmente internacional muy grande. Y hay dos razones que nos hacen pensar que el gobierno debería ser más consciente de esos costos. La primera es la razón económica. Dentro de pocas semanas, muchas deudas que Venezuela tiene van a vencer y el gobierno va a enfrentar muchas dificultades en su flujo de caja. Y la segunda es la aspiración que Venezuela tiene a ser parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Si es que quiere hacerlo, tiene que demostrar una apertura mucho mayor que la que hasta ahora ha demostrado. Entonces, estamos en un mundo real, no de las ideas, estamos ante un momento en el que el gobierno tiene que entender que asumiría un enorme costo embalsando la crisis económica y también un mayor desprestigio internacional, porque esto no es de años, tampoco de meses, esto es un problema de semanas, es un problema de urgencia. Esperemos que el gobierno reaccione en este sentido. Claro, ahora usted señala dos puntos importantes. Evidentemente la situación económica, la crisis económica que ya se siente en distintas áreas en Venezuela. En el sector alimentos, en el sector salud, no hay medicamentos, hay crisis por enfermedades como el chikungunya, por darle un ejemplo. Eso es aquí y ahora, ya está allí. Al vencerse los compromisos económicos y el gobierno tener que desembolsillar dólares, esta situación de escasez pues simplemente va a empeorar. Eso por un lado. Ahora, por el otro, usted dice un costo internacional. Si Venezuela aspira a este asiento en el Consejo de Seguridad, pero yo le devolvería esto con una pregunta. ¿Qué papel tiene que jugar la comunidad internacional? Porque es la comunidad internacional la que también le tiene que exigir de alguna manera al gobierno de Venezuela cumplir con ciertas pautas si quiere formar parte de los organismos internacionales. Ahora, si se hace de la vista gorda y voltea para otro lado, pues ¿por qué el gobierno de Maduro va a tener que cambiar lo que hasta ahora ha sido su forma de comportarse? No, efectivamente, la comunidad internacional también ha incurrido en esto que llamamos inercia peligrosa. Ha mirado a otro lado y ha considerado que esto se iba a resolver solo, que ya la crisis había disminuido porque no había más muertos en las calles ni protestas callejeras. Y nosotros lo que estamos diciendo en este informe es que no hay que llamarse engaño, las causas de la crisis todavía están allí. Y además han surgido una serie de crisis en el mundo que distraen a las grandes potencias, distraen a los grandes bloques. Venezuela es considerado un problema secundario en ese contexto. Pero Venezuela importa y mucho, importa por su gran presencia regional, histórica, importa por el impacto que tendría un colapso de Venezuela en los países vecinos, particularmente en Colombia, en relación al proceso de paz. Importa finalmente porque el colapso de Venezuela implicaría un fracaso rotundo de las estrategias regionales de prevención de conflictos y de solución de controversias. Significaría el fracaso de UNASUR, significaría el fracaso de la OEA, significaría el fracaso de Brasil, como potencia regional que pretende tener un rol internacional predominante, pero que en su propio barrio se genera una crisis de gigantescas proporciones. Y entonces creo que también hay motivaciones en la comunidad internacional para que esto cambie. Nosotros hemos advertido algunas señales todavía muy iniciales, especialmente del nuevo secretario general de UNASUR, Ernesto Samper, de algunos gobiernos como el de Uruguay, Chile y Perú, que indican su preocupación por la situación venezolana. Falta un empuje más decidido y principalmente que América Latina le diga a Venezuela, a los dos lados, no solo al gobierno, que no resolver la crisis en un corto plazo va a tener un costo que América Latina no puede aceptar, que es que uno de sus principales países entre en un colapso económico, social y político de impredecibles consecuencias. Claro. Ahora, digamos que habría que ver qué papel puede jugar UNASUR, porque digamos que para muchos analistas políticos la OEA en este papel ya fracasó, es decir, no ha contado la OEA ni con la confianza del gobierno ni con la confianza de la oposición. Si el señor Insulza dice que no hay que aplicar la Carta democrática, la oposición considera que sí hay razones para hacerlo. Si dice que la oposición no puede sentarse a dialogar hasta que el gobierno no libere los presos políticos, recibe una andanada de insultos como el pasado fin de semana. Es decir, la OEA en esto fracasó, la OEA queda de lado. Habría que apostarle quizás a UNASUR o a los gobiernos de América Latina, como usted señala.
Yo agregaría allí, efectivamente creo que UNASUR en este momento es la organización mejor ubicada para proveer un mecanismo de diálogo político, para proporcionar una plataforma de debate, porque los países de UNASUR son los directamente concernidos con la crisis venezolana, y creo de nuevo que la elección del nuevo secretario general alimenta una esperanza moderada de que no estamos solamente frente a una organización que va a ser cómplice de un otro lado, sino que debe haber una mayor, y que va a haber probablemente una mayor seriedad en este trato. Pero también creemos, y lo decimos en el informe, que UNASUR probablemente no pueda solo. UNASUR es una organización reciente que carece de estructura suficiente, que todavía depende excesivamente de la voluntad de los presidentes de los 12 países, por lo que en el informe hacemos una sugerencia adicional, y es que Naciones Unidas, que es la Organización Universal de Prevención de Conflictos, que examina las amenazas a la paz y la seguridad internacionales, entre a colaborar con UNASUR en asistencia técnica y, si es preciso, financiera, para organizar una misión internacional que evalúe y que produzca un diagnóstico que pueda ser aceptado por las dos partes, es decir, el liderazgo de UNASUR, pero con un apoyo técnico y, si es necesario, financiero de la Organización de las Naciones Unidas. Pues quiero agradecer muchísimo por estar con nosotros a Javier Ciurliza, él es director para América Latina de International Crisis Group, para comentar este informe que acaban de realizar, Inercia Peligrosa, en relación a Venezuela. Muy amable, muy buena tarde para usted. Muchas gracias, muy buenas tardes.